Bueno, vamos a continuar nuestra clase. Nos quedamos acá, hablamos de centinelas, si era activo o pasivo, de una muestra preestablecida de fuente de información que informan sobre los casos de una o más enfermedades de notificación obligatoria. Ahí nos quedamos. Ok. Algunos de los ejemplos son las más comunes, que son influenza. ¿De qué tipo? Nosotros ya estamos en la siguiente etapa, que sería la etapa de diarreas, la presencia o no de diversos vectores transmitidos por medio del famoso contaminación del agua. ¿Mm? Y siempre vigente la ETS, enfermedad de transmisión sexual, que sigue siendo una preocupación constante a nivel regional y a nivel mundial sigue siendo. ¿Por qué? Porque el SIDA sigue estando presente. O simplemente pensaron que porque no había difusión se terminaban los casos de SIDA. Siguen, al igual que los casos de COVID. Siguen, no se notifican. ¿Por qué? Porque ya no hay premio por la cantidad de contagios, ya no hay dinero dulce o plata gratis para tocar eh, de fuentes externas. Entonces, como es ya una responsabilidad a nivel país, el control de cierto tipo de enfermedades, sean estas estacionales o sean por afecciones diversas, eh, digamos, varían la notificación de estos datos a nivel comunitario. Eh, el que nosotros los gentiles comunes no estemos notificados con respecto al crecimiento o decrecimiento de los contagios tanto de COVID como también de las enfermedades de transmisión sexual que están tan presentes en todos los lugares y en todos los niveles y estratos sociales. No quiere decir que las mismas no estén presentes en nuestra sociedad. Siguen estando presentes, al igual que la hepatitis, sigue estando presente. Eh, no se notifican por cuestiones de política a nivel nacional. Es ya, como le dije, una decisión gubernamental por la cual pasa ese tipo de transmisión o no de datos. ¿Mm? Eh, siempre, como habíamos hablado, es el tiempo, es el área, puede ser urbana, puede ser rural, puede ser suburbana o el famoso le llaman cinturón de pobreza, que es generado por la falta de oportunidad. Qué linda frase, ¿verdad? Cuando escuchamos de que existe una falta de oportunidad para cierto grupo de personas. Es una pena que la educación se vuelva, digamos, un artículo de lujo. Porque si ustedes se ponen a analizar, al estar educándose para su crecimiento personal, ya sea profesional, con expectativas a un mejor ingreso salarial, a una mejor ubicación, a una mejor empresa, a otro nivel en el cual ustedes pudieran moverse a través de la adquisición de mayores conocimientos.
algo que debería ser enfocado a nivel gubernamental, sigue siendo un artículo de lujo, no solamente a nivel país, podemos llamarlo a nivel mundial, porque el acceso a la educación es un artículo de lujo y la gente ensancha el cinturón de pobreza alrededor de los cascos urbanos y la gente le echa la culpa a la política, le echa la culpa a esto, a aquello. Es tan fácil buscar un culpable cuando existen en realidad oportunidades y las cuales, como ustedes, eh, deben de valorar este momento de sacrificio que están haciendo para la adquisición de mayores conocimientos, para crecimiento personal y profesional. ¿No? Y sí, siempre van a existir limitaciones. Sí, siempre es caro invertir en educación, pero ese pequeño sacrificio hay que darle el valor suficiente de que va a ayudar a mejorar su capacidad, tanto personal, laboral e incluso, digamos, su estatus social de su comunidad misma. Al adquirir estos conocimientos, ustedes se van diferenciando del resto. Aquellas personas que es tan sencillo decir, yo estoy muy cansado, no quiero escucharle más, profesor, ya, yo ya es suficiente. Y además demasiado caro es la cuota y demasiado mucho, uno tiene que estudiar otra vez, tener que rendir. Eh, sí, es así, pero si no hay inversión, ¿cómo pretender generar ganancias? El ensanchamiento de la faja o la franja de pobreza alrededor de las ciudades o los cascos urbanos, a los que llamamos hoy por hoy cascos suburbanos, ¿m? Es debido a que siempre estamos buscando un culpable o siempre estamos diciendo de que no existe una oportunidad en donde estoy o desde que estoy en tal cosa no veo progreso. Si no ves progreso en tu sacrificio, ¿dónde te parece que va a haber progreso? Pequeña reflexión personal que espero prenda un poco en ustedes también la cuestión de que debemos invertir para ganar dinero. Y la mejor inversión que podemos hacer es en algo intangible, que es la educación. La educación es algo intangible. ¿Por qué? Porque eh, no podés colgarte el título por el cuello, pero sí podés ganar un mejor posicionamiento laboral, el cual va a generar mayor ingreso para tu bienestar y de tu familia. ¿Mm? Entonces, sí tiene reditúo tu sacrificio. Pero si te pones a escarbar y a decir de que la política de Estado no es suficiente, que la educación, esto, que de bla, bla, un artículo de lujo, el conocimiento, hermano, las oportunidades están para el que sabe aprovecharlas y el que está dispuesto a sacrificarse para poder salir de esa parte que para mí sigue siendo el mayor problema a nivel poblacional, la falta de ideología con respecto a
el autocrecimiento personal. Valoren su sacrificio y van a poder disfrutar de ello en breve, van a disfrutar a medida que vayan creciendo en forma personal. Bueno, hablando de infestaciones, coles, para no decir otra grosería. Uf, tenemos acá la cuestión de exposición tanto aguda como crónica de el uso de pesticidas. Estos son unos datos que se sacó de el análisis de una fumigación que se utiliza a nivel extensivo para los cultivos. Y puedo decirles de que sí es así, pero ni eso que nos venden como orgánicos ya no son orgánicos. Tienen ciertos tratamientos para poder evitar cierto crecimiento de ciertos gérmenes, larvas que se encuentran presentes mismo ya en el suelo. Sigue siendo un peligro para la salud por la exposición. Sí, claro que sí. Por eso es que siempre se apunta a hacer una vigilancia con respecto a los alimentos que estamos consumiendo y los tipos de alimentos que estamos consumiendo, ya que la principal fuente el principal fuente de ingreso al organismo de los microorganismos patógenos es la vía oral, ¿m? Por la ingestión. ¿M? Entonces, a tener cuidado, a llevar los cuidados necesarios, a la limpieza, cocción en tiempo, forma de los alimentos a ser consumidos, la conservación misma de estos alimentos. Le habla un técnico que se dedica a trabajar con cadenas de supermercados que le puedo decir por cuenta propia de que he visto cómo se vuelve a manipular ciertos alimentos para que los mismos puedan ser vendidos como inocuos en, al público y sigue siendo complicado, señores. No todos estos datos son mentiras, los datos hay que llevarlo en cuenta y de acuerdo al nivel de consumo que tenemos en nuestras casas, podemos sacar nuestro sistema manejo de cocción de alimentos y limpieza, higiene de la casa, de nuestras manos, nuestra casa, nuestra ropa, etcétera. Al ingresar nuestra ropa de la calle y cuando venimos de lugares en los cuales se están haciendo manipulación de ciertos artículos de limpieza, y creo que en esto Isaías puede dar fe de que es cierto. La ropa de trabajo, cuando trabajas con cierto nivel de exposición a ciertos componentes químicos en el lugar de trabajo, es preferible no mezclarla con la ropa de la familia, ya que estarías generando un foco de diseminación de ese elemento químico, el cual estás expuesto en tu horario laboral. Para eventos crónicos es la tasa de prevalencia. La vigilancia debe o no incluir el control. El concepto de vigilancia de la Asamblea Mundial de la Salud
También atribuía a la vigilancia de la responsabilidad del seguimiento necesario hasta asegurar que se haya tomado una acción efectiva sobre el problema bajo vigilancia. Eh, Alexandre Glamour, que es un epidemiólogo, eh, dijo que aunque el eslabón final de la cadena de vigilancia es la aplicación de medidas de prevención y control, la decisión y ejecución efectiva de las operaciones de control deben recaer en la autoridad sanitaria propiamente constituida y no en el epidemiólogo. ¿Mm? Es un problema de Estado, no es un problema eh, individual. ¿Mm? A eso se refiere este epidemiólogo. Algunas etapas bien, pero bien definidas son la recolección de datos, de dónde, de la operacionalización de guías normativas, detección de casos, notificaciones, clasificación y validación. ¿Quiénes son los responsables? Las autoridades locales de salud, equipos de salud, autoridades de salud locales, intermedias y nacionales. ¿Mm? Análisis de la información a través de la consolidación de datos y análisis de variables epidemiológicas básicas. ¿Quiénes son los responsables? Las autoridades de salud locales, intermedias y nacionales. Interpretación de la información solamente lo pueden hacer a través de la comparación con datos previos e inclusión de las variables locales no consideradas en la recolección de datos. ¿Quiénes son los responsables? Y las autoridades de salud local. La difusión de la información se hace a través de la elaboración de materiales de difusión para distintos niveles de decisión. O sea, eh, no a todos se le da de tomar aspirina. Es un ejemplo tonto, tal vez, pero ya habrán escuchado eso, de que no a todos le hace bien la aspirina. ¿Mm? Bueno, seguimos en lo mismo. Es responsabilidad de las autoridades de salud. Interesante, señores. Esto fue un desglose que hizo nuestro epidemiólogo responsable de esta investigación. Recolección de información actualizada se hace a través de la selección de datos necesarios para cada una de las enfermedades consideradas, estableciendo la norma, periodicidad con la cual deben formarse los canales y utilizarse, identificando las fuentes de información, recibiendo las notificaciones, realizando investigaciones especiales complementarias que atribuyan a configurar y precisar el cuadro en estudio. Reunir y compaginar toda la información que permita el análisis del problema y su interpretación. Recolección de la información actualizada se puede hacer, como habíamos hablado, eh, inmunoprevenibles. Acá nos cita la difteria, meningitis, rotavirus, tétano, tuberculosis. ¿Mm? ITS nos dice siempre hepatitis B, hepatitis C, sífilis, ¿mm? VIH, SIDA, factores de riesgo sanitario, cólera y otras enfermedades de transmisión sexual, fiebre, intoxicaciones por fármacos, zoonosis, leptospirosis o accidente ofídico. ¿Se acuerdan que llegamos a tener, el año pasado, llegamos a tener una mini epidemia de picadura de escorpión? A eso, por ejemplo, se refiere la parte de zoonosis, ¿no? Crónicas no transmisibles, que serían anomalías congénitas, como el hipotiroidismo infantil, mortalidad por infecciones maternas, mortalidad perinatal y neonatal tardía, morbilidad materna, bajo peso al nacer,
que puede ser también la violencia contra la mujer, que es intrafamiliar y sexual, ¿m? Con algunos vectores como dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, leishmaniasis, la mortalidad por malaria y por el famoso mal de Chagas. Procesamiento de análisis de la información se pueden hacer a través de tablas, gráficas, calculando tasas específicas, estableciendo razones y proporciones, fijando patrones de comparación, analizando la información y comparándola con los patrones establecidos para su debida interpretación, a través de la redacción y presentación a organismos competentes interesados en los informes que reúnan todos los elementos de juicio de la situación de estudio, los problemas identificados y la interpretación que se le dé. Difusión de la información, informar al organismo o entidad de decisión superior oportunamente haciendo una descripción detallada de la situación confrontada e indicando las medidas de control que propone y recomienda, así como resultados obtenidos y la evolución del problema. Publicar un boletín semanal con el fin de informar a todos los servicios de salud y otros interesados, incluyendo organismos internacionales, sobre la situación epidemiológica del país. Como la cuestión de que, como siempre, está vigente la vacunación contra la fiebre amarilla para salir del país, ya que seguimos estando nosotros en franja de contagio o en lugar, digamos, en la franja en la cual no tenemos controlados los brotes de fiebre amarilla aún. Establecer y actualizar normas, pautas y procedimientos referentes al sistema de vigilancia, a las medidas de control y a la evaluación de estas medidas. Acciones de control son las actividades dirigidas a proteger los susceptibles, ¿sí?, con quimioprofilaxis, a la gran pistola, vacunación y otras medidas apropiadas. Interferir un brote a través de una vacunación en masa en corto tiempo, tratamientos preventivos y otras medidas de control. Como la vacunación que vino de repente en masa para la cuestión del COVID, cuando tuvimos, sigo mencionando el COVID, ¿por qué? Porque es el ejemplo más cercano que tenemos con respecto a la acción de vigilancia sanitaria. Vigilar el cumplimiento de las normas, sobre todo en aquellas acciones como saneamiento ambiental, que no dependan directamente del organismo de vigilancia, ¿no? Acciones de control, notificando la ocurrencia de eventos sujetos a vigilancia y dentro de términos establecidos, y suministrar la información complementaria que sea requerida por la autoridad sanitaria para los fines propios del sistema de vigilancia en salud pública. Realizar las acciones tendientes a detectar y confirmar los eventos sujetos a vigilancia, incluyendo la realización de exámenes de laboratorio y demás procedimientos diagnósticos, y asegurar las intervenciones individuales y familiares del caso que sean de su competencia. Un pequeño mapa holístico de cómo funciona esta cuestión del control epidemiológico para indicar el flujo de la información. Se fijarán que en algunos lugares es bidireccional y a excepción del ministerio, cuando el ministerio recibe y lo pasa solamente a la Organización Panamericana o a la Organización Mundial. Después todos son bidireccionales. Eh, bueno, manejo individual. ¿Cómo lo hacemos? A través de la notificación del caso, toma de muestras para diagnóstico, manejo del caso y seguimiento y cierre del caso. ¿Por qué hacerlo? Porque se necesita
tratamiento y vacunación, bloqueo, toma de muestras, etcétera, con respecto a la enfermedad en estudio. ¿Y en dónde lo vamos a estudiar? En dos ámbitos, familiar y social, con búsquedas activas. Y como último saldría el resultado de estos tratamientos. Las líneas de trabajo, tenemos 6 líneas. La primera es un evento de salud pública, de emergencia de salud pública y de interés internacional manejado con pertinencia según lineamiento y protocolos. El segundo es espacio de socialización de información, educación y comunicación. El 3 es intervenciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control para los diferentes eventos de interés de salud pública y emergencias de salud pública de interés internacional. El 4, eventos de salud pública, riesgo epidemiológico identificado oportunamente para su intervención. El 5, a través de los líderes de los comités de vigilancia, pueden ser comunitarios, etc. El 6 es brotes por eventos de interés de salud pública y emergencia de salud pública de interés internacional intervenidos y controlados. Acá está una investigación epidemiológica de campo cuando se sale y se hacen las encuestas. Son muy importantes, deberíamos de valorizarlas cada vez que se acerca un censista hasta nuestro hogar y responder en forma seria y responsable al cuestionario que nos están acercando, ya que dependiendo de nuestra respuesta, estaríamos ayudando al control o a la investigación de campo que están haciendo con respecto a X enfermedades. ¿Mm? Actividad en la vivienda habitual, casos sospechosos, probable confirmado evento de interés público, identificar factores de riesgo y de protección, prevención de nuevos casos, identificación de casos índice, búsqueda y manejo de casos secundarios, información adicional complementaria según lineamiento de los protocolos de vigilancia para orientar la toma de decisiones, actividad desarrollada por profesional médico y auxiliar de enfermería, incluye administración de tratamientos, profilaxis, vacunas. Algunos formatos se pueden hacerlo a través de manzana a manzana en una zona urbana y en un centro suburbano. Se puede hacerlo a través del centro de población como centro y a la comunidad aledaña o los vecinos, como se le conoce también. Eh, las acciones obligatorias de cumplimiento desarrolladas alrededor de la casa, índice del evento de interés de salud pública que puede ser propagable. Tamaño de las manzanas a ser monitoreada depende de la cobertura de vacunación y presencia de casos sospechosos, que varía entre 1 a 9 manzanas por cada grupo. En esta actividad se evalúan riesgos de salud como criaderos para dengue, sintomáticos respiratorios y febriles, gestantes sin control prenatal, menores sin identificación, antecedentes de vacunación y otros relacionados con la patología en estudio. Por lo general, se atacan varios frentes cuando se forman estas cuadrillas de salud. Y una vez más, repito, muy importante que ustedes dejen instrucciones en sus casas de que se responda en forma correcta y que se conteste de manera pausada cada una de las preguntas, analizando la respuesta que vamos a dar, porque dependiendo de la respuesta que damos, se van a lanzar las campañas de vacunación masiva para la comunidad, de ser necesario. Si no hay necesidad, no lo vamos a hacer. Acuérdense de que va a salir la vacunación compulsiva para niños de entre 8 años para arriba y de 60 años para arriba en forma compulsiva y obligatoria. ¿De qué estoy hablando? De la vacuna contra el dengue que va a ser aplicada en forma gratuita y todavía no la han lanzado en forma oficial, pero ya en forma extraoficial. La gran 7, que corto el tiempo cuando la cantidad de cosas que les quiero contar y
se me vuelve muy corto el tiempo. Eh, bueno, sobre esta presentación le voy a volver a alzar. Me imagino que contestaron las tres preguntas de la vez pasada. Le dejé abierto para hasta el próximo miércoles, martes, para que me alcen las respuestas del primer trío de preguntas. Y de esta presentación voy a extraer nuevamente un trío de preguntas que va a valer otros 5 puntos más. Gente, aprovechen que nada. Aprovechen para responder. Y aprovechen que les dejo abierta la fecha. Si les pasó la fecha, aún así, respondan y alcen porque yo no bloqueo las preguntas ni no elimino. Ustedes van a poder seguir respondiendo hasta antes del examen, porque son 10 puntos nota para ustedes, muy valioso, ya que podemos tener un traspié para el día del examen y esos 10 puntos nos va a favorecer bastante para aprobar la materia. ¿Sí? Por favor. Estamos de acuerdo con la cuestión de que le estoy habilitando fechas abiertas para que puedan seguir alzando su trabajo y puedan acceder a acceder a los 10 puntitos que les va a ayudar en el momento del examen. Bueno, de mi parte, gente, muy buenas noches. Si no existe ninguna pregunta, un placer como siempre, el placer de estar en contacto con ustedes. Bien por los que se conectaron y bueno, traten de diseminarlo a través de su grupo de WhatsApp y que es importante que respondan las preguntas que se le alza en la plataforma como trabajo práctico o tarea. ¿Mm? Respondan, álcenlo en cualquier formato y la presentación puede ser hasta después de la fecha de vencimiento, pero pejupíqueche, porque si no, no me figura y no puedo hacer eh, milagros si no aparece en el sistema que ustedes hayan respondido, no les puedo ayudar, gente. Si aparece en el sistema, bien, porque ahí ustedes me ayudan a mí también. ¿Sí? Que tengan muy buena noche, les deseo un buen descanso y bueno, yo ahora voy a tratar de retomar camino para llegar a casa. Y sin más que decir, muy buenas noches, me retiro. Gracias por haber estado presente en clase.